Hola a todos, bienvenidos al Mundo Phone. Hoy vamos a ver la comparativa entre el Samsung Galaxy Note 3 y el nuevo LG G3. Vamos a ver estos terminales que la verdad es que en especificaciones están muy arriba, son dos tope de gama. El Samsung Note 3 la verdad es que ya salió hace casi un año, parece que fue ayer, pero la verdad es que se sigue manteniendo y tenía muchas ganas de comparar estos dos móviles para ver, bueno, un poco las diferencias, ¿no? Vamos con el vídeo. Empezamos como siempre por el aspecto estético. En ambos casos me parece que están muy logrados, son dos móviles para mí muy bonitos y se nota en todos los aspectos. Empezamos con el LG G3, tiene una... voy a leer la chuletilla. Tiene una dimensión de 146,3 de largo, 74,6 de ancho y un grosor de 8,9 milímetros. Vale, quedaros con eso porque 8,9 milímetros es muy poco, pero cuidado porque este va a ganar por un poquito. Empiezo ya. Este tiene un grosor de 8,3 milímetros, tiene 151,2 de largo, 74,2 de ancho. Como sabéis, un poquito más grande y un poquito más pesado, pero realmente es imperceptible. Como os decía, el grosor sí es verdad que hay que tener en cuenta que el Samsung sigue siendo un poquito más delgado. Una cosa de las que hay que felicitarle. Si hablamos de los materiales, que es seguramente una de las cosas más interesantes en estos móviles, me parece que son los dos móviles, junto con el S5 un poco menos, pero me parece que son los dos móviles que mejor han sabido adaptarse un poco a lo que quiere, por lo menos la mayoría de la gente, que es un material plástico, algo que sea pesado, o sea, que sea menos pesado que otros materiales como el cristal o el aluminio, que sea muy flexible, que absorba bien los golpes, pero queríamos renunciar un poco a ese tacto tan plasticoso que tenían los Samsung y otros móviles de antes. Entonces, en ambos casos han intentado darle un toque. En este caso es plástico, pero la verdad es que casi parece metal. Está, no sé, es como pulido y la verdad es que incluso el tacto se parece mucho. A mí me gusta muchísimo el acabado del LG G3, me parece precioso. Y ¿qué os voy a decir del Samsung Note 3? Que es prácticamente parecido. Es verdad que el tacto, así como de cuero, con el borde como de costura, me parece que está muy bien pensado, muy bien ideado, porque sigue siendo plástico. La verdad es, como os decía, en ambos casos plástico, pero intentan dar un paso más. En ese caso ya va en gustos, no sabría deciros cuál me gusta más, pero sí deciros eso, los materiales están muy bien elegidos. Si vemos los laterales, bueno, la verdad es que es bastante diferente porque el LG G3, lo digo ya, es un diseño muy limpio. No tiene botones en el lado derecho, no tiene botones en el lado izquierdo, no tiene botones en la parte de arriba, simplemente va a tener este micrófono de cancelación de ruido y este sensor de infrarrojos, que es lo que nos va a permitir utilizarlo como mando a distancia. Y en la parte de delante vemos cómo está el logo de LG y, como os decía, un diseño muy limpio, casi todo pantalla, la cámara principal, el auricular, muy poquitas cosas. Y luego ya en la parte de abajo sí que encontramos el micrófono principal, el cable micro USB y el jack de 3,5 para conectar los auriculares. Por cierto, muy buenos auriculares los que vienen en este móvil. Sin embargo, vemos el Samsung Note 3, vamos a ver pues que en el lado derecho, como es ya clásicamente, el botón de encendido y apagar la pantalla, que os voy a contar, cómodo a la mano. En el lateral izquierdo tenemos botón de subir y bajar volumen, también bastante cómodo, bastante práctico. En la parte de abajo sí que vemos algunas cosillas más, como el altavoz principal, lo cual está bien, porque el otro ya veremos ahora que lo incluye en la parte de atrás. El micro USB, pero cuidado, en este caso es 3.0, se supone que tiene una carga más rápida. Es verdad que en cuanto a la carga yo no veo que el LG G3 cargue más lento, pero sí se supone que este debería ser un cable mejorado, sobre todo cuando lo conectamos al ordenador, transferencia de datos, sí que debe apreciarse. Aquí vemos el micrófono principal y esto de aquí, que ya sabéis que es el stylus del que hablaré después, que es una de las señas de diferenciación de este móvil. En la parte de arriba vemos, igual que en el LG, el sensor de infrarrojos, micrófono de cancelación de ruido y jack de 3,5. En el caso del LG lo tiene abajo, aquí lo tiene arriba. Y ya pasamos a la parte de atrás, que en ambos casos vamos a ver la cámara. Aquí aprecia pues la cámara que tiene el Samsung, de la que os hablaré después, el LED de notificación, o sea, el LED, el flash LED de toda la vida, perdonad, y la serigrafía de la marca Samsung, y como os decía antes, esa costurita en cuero tan peculiar. Y aquí en la parte de atrás, aquí sí que está la madre del cordero. Vamos a ver la cámara, el flash dual, sí que es una diferencia porque ese tenía un flash normal, los móviles han mejorado un poquito y están mejor. Aquí tiene un pequeño sensor de infrarrojos que la verdad es que está muy bien.
Y la madre del cordero, tener aquí los botones de subir y bajar volumen y el botón de encendido y apagado la pantalla. Está muy bien pensado, la verdad es que a mí me gusta mucho, sobre todo para cómo deja el diseño después el móvil. Me parece que es muy peculiar, de las cosas que más diferencia puede tener hoy en día un móvil. La firma LG está consiguiendo poner los botones detrás y que sea algo muy identificativo de su marca, lo cual me parece que está bastante bien. Y aquí debajo tenemos el micrófono principal, que se ha mejorado bastante. Ya sabéis que yo soy más de la opinión de ponerlo debajo, incluso delante, que sería la mejor opción, pero bueno, también buscando un poco ese diseño minimalista y sencillo, lo han puesto aquí detrás para que tampoco se vea nada en los bordes. Ya va un poco en gustos, como siempre os digo. En cualquier caso, me parece que los móviles, como os decía antes, el aspecto estético es muy interesante. Los dos tienen LED de notificaciones en la parte de arriba y la única diferencia que podríamos notar así, sobre todo en la parte frontal, es obviamente el botón físico, que también caracteriza a los Samsung. Y que no se me olvide a mí comentaros que claro, que ambos terminales, no os lo he dicho, pero no son unibody. Les voy a poder quitar la carcasa en ambos casos. En el Note, que le estoy quitando aquí la carcasa de mala manera porque tiene aquí su pestañita, el Note, y en este caso también tiene aquí una pestaña que a ver si, aquí está. En este caso sí que se diferencia de la versión anterior, porque el LG G2 era unibody. En este caso han optado por un cambio de diseño. Me gustaría comentaros este tipo de cambios, sobre todo en la comparativa que quiero hacer con el LG G2, que estoy preparando, a ver si la subo pronto. Como se nota que es nueva y que le cuesta más salir, como os decía, aquí vemos sus enormes baterías y los dos tienen una ranura micro SD y también la micro SIM. Vamos a hablar de la conectividad. La verdad es que este apartado casi que me lo podría saltar en móviles como este. Los dos tienen de todo, ¿vale? Son móviles muy completos, son un tope de los topes. Sí va a haber una cosa muy diferenciadora de ambos, que para mí sí que es algo notable, que es la radio FM. El LG G3 sigue teniendo radio FM, el Samsung Note 3 no la tiene. Aparte de eso, todo lo del mundo: GPS, posicionamiento GLONASS, Wi-Fi Direct LNA, NFC, infrarrojos. Tienen abajo el conector MHL que nos permite poner un adaptador para poner un HDMI y conectar nuestra pantalla. ¿Qué os voy a contar? Tienen de todo. Lo único que os comentaba, lo de la radio. Pasamos ya a hablar del hardware y del software. Voy a empezar por el hardware. En ambos casos, dos auténticas bestias. Si miramos el caso del Samsung, vamos a ver que tiene el procesador Snapdragon 800, es un quad-core. La verdad es que es una maravilla de procesador. Sí que se diferencia por tener 3 GB de RAM. Ya sabéis que el LG G3 sí que tiene una versión de 3 GB de RAM, pero yo en España se comercializa la de 2 GB. Y es la que tengo, entonces ahí sí que noto una diferencia, pero bueno, eso es algo también puntual del terminal del que tengo yo. Lo mismo vosotros en vuestro país podéis disponer del de 3 GB y ahí notaréis menos diferencia. En cualquier caso, sí que trae la versión mejorada, el 801, el Snapdragon 801, también un quad-core, también rapidísimo, es una maravilla. Hay pocas diferencias, hoy en día todos sabemos para qué utilizamos los móviles. El Snapdragon 800 movía sin problemas Android, el 801 un poco mejor, pero que no se aprecia. En ese aspecto la verdad es que tampoco os puedo decir nada del otro mundo. Los dos tienen la Adreno 330, es una auténtica maravilla de gráfica, seguramente para mí la que más me gusta de los móviles, cómo se integra con el sistema. Así que en el aspecto del hardware tampoco os puedo hablar así muy de lo que es internamente, aparte de lo que os decía antes. El lápiz, esto es una maravilla, ya sabéis, según abro el poder interactuar este lápiz con esto, el botoncito que tiene, que hace clic. Como sabéis, es una auténtica maravilla. Yo lo utilizo muchísimo siempre que puedo. A mí me gusta mucho. Luego cada uno, hay gente que me dice, bueno, al final lo tienes y no lo usas. A mí me parece muy útil y me parece que es algo que diferencia mucho a los Note y que está muy bien. Sin embargo, en cuanto a ese tipo de cosas, pues no le vemos nada aparte de lo que os decía antes. Los botones en la parte de atrás. No hay algo así muy sorprendente. En cuanto a la batería, la verdad es que sí que es algo que se podría remarcar. El Samsung tiene mejor batería, sin duda. No me gusta hablar de miliamperios. El Samsung tiene más, se acerca más a los 3600, una cosa así, 3200, no recuerdo bien la cifra, pero sé que tiene más. Este, sin embargo, se quedaba en los 3000. En cuanto al uso diario, se nota que el Samsung dura más, sí o sí. Lo he usado muchas veces, lo tienes, lo notas. El LG es verdad que lo estoy usando, te dura bien, pero sí que noto ahí una pequeña falta en ese aspecto. Así que otra de las cosillas de hardware que podríamos comentar
Y en cuanto a software, pues la verdad es que más de lo mismo, son muy parecidos, ya sabéis que la firma Samsung y la firma LG son coreanas y tienen una especie de guerra declarada entre ellas. Si veis, hay tantas cosas que se han copiado que es que son hasta pues de tener poca vergüenza. Bueno, por software, como habéis visto, el desbloqueo de la pantalla es una de las cosas también que tiene mucho, bueno, lo voy a comentar ya, porque sí que por software me parece que han implementado muchas cosas interesantes estos de LG. La verdad es que el poder, como ya sabíais, ya lo implementaba el LG G2, pero el poder utilizar la pantalla sin botones físicos, el que yo pueda dar aquí 2 veces y simplemente pues desbloquearlo y darle aquí 2 veces y bloquearla, como os decía, me parece que hace que el interactuar con el sistema operativo sea muy intuitivo, muy sencillo, no necesitar botones, creo que le da un plus. Y bueno, la verdad es que como contrapartida tiene que muchas veces le das sin querer y se te enciende la pantalla, pero bueno, nos puede pasar con otro tipo de móviles que tengan el botón, yo que sé, más grande, no sé, realmente a mí me convence, pero puedo entender que alguien esté un poco incómodo con eso. Como os decía, no sé si recordáis el análisis que hicimos al S5, la verdad es que lo de los botones así más redonditos, todo el control de la barra de arriba, que también sea así más redondita, más que cuadradita como era antes, se nota que se han copiado muchísimo, pero bueno, como os decía, esto funciona así, cuando no se copian unos, se copian otros. Esto es así de gracioso. Como ya sabíais, ya Samsung implementó lo de dividir los ajustes en pestañas. Como no podía ser menos, LG lo tiene exactamente igual, además es que coinciden casi en orden. En cuanto a versión de software, Android 4.4.2 para el LG seguramente se actualice, no habrá problema. Lo que pasa que seguimos esperando, pues ya sabéis, el Android L, que se implementará seguramente después de verano. Y luego tenemos el Note 3, que no salió con esta versión, pero está actualizado a la versión 4.4.2 de igual manera. Los dos son KitKat, los dos van muy fluidos. Que os voy a contar de este sistema operativo? La verdad es que lo único que os puedo decir son ese tipo de cosas que diferencian un poco el sistema operativo. En cuanto a la multipantalla, los dos lo implementan, sabéis que es algo que me gusta mucho, y en este caso es que lo implementan los dos, así que de esas cosas que me quedo con los dos tienen una aplicación para controlar la televisión. La aplicación de notas del Samsung seguramente sea mejor, pero es que la del LG es que es casi clavada, realmente nos permite exactamente las mismas cosas. Yo como usuario de Note, que he estado muchísimo tiempo utilizando este tipo de aplicación, la verdad es que llego a esta y es que no noto ninguna diferencia. En cualquier momento sé perfectamente dónde tengo que dar, es que son exactamente iguales, o sea, para cambiar colores, son exactamente iguales. Como os decía, nada que nos sorprenda uno más que el otro, aparte de las cosas que os comentaba de utilización sin botones. Me gustaría llegar a este apartado multimedia de estos dos terminales como algo realmente cumbre. Realmente los dos teléfonos se caracterizan por su enorme pantalla. 5,5 pulgadas para el LG, 5,7 pulgadas para el Samsung. Como ya sabéis, yo siempre digo que una pantalla más grande siempre se agradece, a no ser que sea, como en este caso la del LG, una pantalla Quad HD. Es una auténtica maravilla de pantalla. Ahora mismo voy a poner un vídeo para que lo comprobéis vosotros mismos. La del Samsung no se queda atrás, es decir, es una muy buena pantalla, pero en este caso sí que he visto un salto de resolución, un salto de colores. Como os decía, ahora os voy a poner un vídeo para que vosotros mismos comparéis. En ambos casos la pantalla está protegida por Gorilla Glass 3 y son, pues como os decía, Full HD en el caso del Note y Quad HD en el caso del LG. En cuanto a la cámara de ambos terminales, la verdad es que son muy parecidas, es que es una comparativa realmente parecida.
Ambos tienen una cámara de 13 megapíxeles, autofocus, como os comentaba antes. Lo más interesante sería que este tiene un flash dual y que la verdad es que el enfoque es bastante bueno. A mí me gusta muchísimo, sobre todo, como sabéis, tiene una de esas de infrarrojos que está muy muy bien. Si yo tuviera que elegir una, por lo que he probado, que no es mucho del LG, la verdad es que me gusta muchísimo esta cámara, aunque las dos son muy muy buenas y son muy 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 parecidas. Es que es muy difícil ver la calidad de uno y otro. Igual es la pantalla, ¿no? Que al tener esa resolución como que parece que las fotos son mejores. A mí realmente me gusta muchísimo cómo veo las fotos que hago en el LG G3. Sí que veo una diferencia, sí que veo que hago una foto y por lo menos igual es lo que le pasa al Samsung, ¿no? Es capaz de grabar en 4K pero no emite en 4K. Este sin embargo graba y lo encima te lo puede mostrar a una alta resolución. Entonces parece que la resolución del vídeo es mayor. Obviamente seguramente si las pones en una tele aparte las verás muy muy parecidas, pero como os digo, en el aspecto multimedia de la cámara me quedo con el LG. Vamos con las pruebas de rendimiento. Vamos a empezar con la búsqueda en Chrome. Como siempre tengo la Wikipedia. Le he dado tarde. A ver, vamos ahora sí. ¿Vale? Vamos a ver el scroll. En ambos casos, como veis, es bastante fluido, no hay ningún problema. Como siempre os hago esto para que veáis que no hay ningún problema. En cuanto a la cantidad de aumento que puede tener cada una de las pantallas, la verdad es que es bastante parecido, son muy muy grandes, te permiten una capacidad de texto muy muy grande. Es una maravilla, la verdad es que en ambos casos, como decía antes, las pantallas son muy buenas, son lo mejor que tienen estos móviles seguramente. Y en cuanto a la navegación, es que se nota si cargo una foto a la vez. Como veis, no hay diferencias, no es una cosa para nada. Si pincho en un link a la vez, llega el botón en el que le da a la vez, a ver. Ahí está, como veis, lo que decía, ninguna diferencia, ningún problema. Scroll, pins to zoom. Como veis, la navegación es una maravilla. Vamos a ver el posicionamiento en Maps, como siempre. Vamos a ver si le doy aquí a ubicarnos. Como veis, es una cosa instantánea, es muy rápida a la hora de encontrar esto. Si buscamos la ubicación esta que tengo aquí prefijada, no hay diferencia. Como os decía antes, el posicionamiento GLONASS está muy bien y realmente se nota muchísimo a la hora de posicionar el móvil, y en ambos casos va, vamos, sin ningún tipo de problema. Como veis,
La verdad es que está difícil el tema de los juegos, más que nada porque en ambos casos las gráficas y los procesadores son muy buenos, y seguramente el Snapdragon 801 se compensa con el que tiene 3 GB de RAM, hay muy poca diferencia. Pero ya hay una cosa de gustos, que es si te gusta una pantalla un poquitín más grande o si te gusta una pantalla con más resolución. En este caso, para jugar, ya, como os digo, va un poquito en gustos, tamaño, calidad, están ahí reñidos. Yo no sé qué elegiría ahora mismo. Llegamos al final de este vídeo, llegamos a las conclusiones. Realmente, como siempre os digo, voy a intentar decir la visión objetiva y luego la subjetiva. Puede que coincidan, puede que no. En cuanto a la visión objetiva, para mí, como si tuviera que analizar de cero estos dos terminales, me parece mejor terminal el LG. Se nota que es más moderno, está mejor construido, no sé, es un poco todo. La ergonomía es muy cómoda, realmente la pantalla es mejor. Como os digo, hay muchas cosas que se nota que están mejoradas, que están trabajadas, que hay mucho tiempo de diferencia, y realmente se nota para mí muchísimo. Tiene pues lo de los botones atrás. No sé, veo que intentan innovar un poco más. Veo que cuando sale un Samsung las innovaciones son muy cogidas por los pelos, muy anda, que si bajo la vista, baja la pantalla. Es un poco cosas que luego realmente no llegamos a utilizar nunca. Sin embargo, en este caso sí que me parece útiles lo que os decía antes. Cosas como no necesitar un botón para encender la pantalla. Son pequeñas cosas que realmente nos pueden hacer el uso mucho más cómodo. A mí me parece mejor terminar el LG. Ya como forma subjetiva, si yo tuviera que elegir uno de estos dos terminales, yo creo que a día de hoy elegiría el LG, porque la diferencia de pantalla no es, en cuanto a tamaño, no es muy notable, pero la calidad sí. 5,5 pulgadas, 5,7 están ahí realmente en un uso diario. Ese 0,2 no llegas a percibirlo, sin embargo la calidad sí. Cuando ves un vídeo, cuando ves las aplicaciones, está muy bien. Incluso lo que os decía antes, a mí una cosa, y esto ya son cosas subjetivas, a mí me ha gustado personalmente el nuevo estilo que le han dado a los iconos. Me parece que los que tenía antes daban pena, o sea, los del LG G2 a mí no me gustaban nada, me parecía algo realmente horrible, y lo primero que hice fue instalarle el Nova Launcher, porque es que lo pedía a gritos. Sin embargo, este me parece que igual el estilo así más cuadradito, más un poco lo que se está empezando a llevar, a estirar con el estilo este de Google, que tanto nos gusta, de cartas, y de el Holo este que nos intenta meter hasta en el Play Store, pues que se adecue tanto, que los iconos sean cuadraditos, cámara, tal, todo así como muy estructurado. Realmente me parece bonito, me parece muy estético, y me parece que ha dado un salto adelante muy grande. Y solamente por el salto adelante que se nota que está dando LG, me parece que hay que darle ese voto de confianza. Me parece que se está convirtiendo en un fabricante pero que muy a tener en cuenta, no solamente a tener en cuenta, sino a hablar de que puede ser seguramente el mejor fabricante de terminales del mundo, porque hasta ahora parece que siempre hablamos pues de Apple o de Samsung. Creo que el LG se está convirtiendo en un claro candidato a competir de tú a tú. Es verdad que HTC estaba haciendo buenos móviles, pero luego a la hora de las ventas, del marketing, no le estaba dando buena salida, y al final eran móviles que al público no terminaban de convencer. Me parece que el LG está en el camino correcto, está empezando a convencer, y sobre todo si hablamos del precio. La verdad es que este terminal lleva en el mercado muy poco tiempo, salió por unos 600 euros, a mí este me ha costado 473 euros. Para que os hagáis una idea, en la misma página, que suele ser muy barata, donde he comprado este LG G3, este está por unos 10 euros más. Es decir, que al cabo de un año del Note esté todavía más caro que este terminal, que acaba de salir con muchas mejoras, y que seguramente, si tuviéramos que ser muy puristas, es un poquito mejor, su procesador mejorado, ciertas cosas que están bien. Es verdad que este tiene cierta personalidad con lo del S Pen. Es cierto que está muy bien y que yo lo utilizo mucho, pero creo que en este caso, como os decía antes, le doy el voto a LG y me quedo con él, tanto como por móvil bien construido, como por ya gustos personales. Me parece que han hecho un gran trabajo y me parece muy práctico pues esas innovaciones y esas cosas. Así que nada, esta ha sido mi review, mi comparativa entre estos dos terminales. La verdad es que tope de los topes. A mí personalmente me parece que estos son los dos mejores terminales que yo podría barajar hoy en día. Es decir, si yo quisiera uno de los móviles que hay en el mercado, barajaría el Note 3 o el LG G3, un poco por lo que os decía. Me gusta una pantalla muy grande, me gustan móviles buenos, el S5 se queda un poco atrás, los HTC se quedan un poco atrás, pero la gama alta me parece que esto empieza a tener otro color, y de momento yo diría que el LG G3 es el mejor móvil del mundo.
por lo menos para mí, sin duda, y yo creo que, siendo objetivos, estamos muy cerca de admitirlo. Como os decía, recordad que si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al like para ayudarme a seguir haciendo vídeos como estos. Voy a intentar seguir trayendo vídeos, juegos, comparativas, sabéis que todo lo que pueda lo voy a traer, así que nada, nos veremos en próximos vídeos, hay interesantes comparativas que estoy preparando, así que nada, hasta la próxima.